Bien, este es el segundo vídeo de constricciones de Huygens. En él vamos a hablar de otro fenómeno que es el de la difracción, ¿vale? Huygens, como os decía, pues estableció una forma de calcular las nuevas posiciones que va ocupando el frente de onda a lo largo del tiempo y explicaba de esa forma la propagación, pero no solamente la propagación, sino también la reflexión, la refracción, la difracción. Fijaros, según decía Huygens, cada punto del frente de onda actúa como foco emisor de ondas esféricas secundarias. Así que nosotros teníamos que en cualquier punto de la onda, cogiendo estos puntos que he cogido aquí, pues entonces, en este frente, nosotros podríamos realizar estas ondas esféricas secundarias. Tendríamos de esa forma una envolvente, una línea que pasaría por todos, que sería tangente a todas estas ondas esféricas secundarias, y entonces esa envolvente sería la nueva posición del frente. Claro, podríamos repetir este proceso y veríamos de esta forma como, por ejemplo, a partir de aquí, pues iríamos generando las diferentes posiciones a partir de las cuales se va propagando esta onda de aquí. Como veis, los frentes se propagan aquí de forma normal, generando, pues bueno, frentes paralelos. El primero es un frente lineal y los frentes paralelos, como veis, siguen siendo lineales, ¿sí? Todos ellos a base de hacer, pues eso, la envolvente a cada uno de los puntos y a partir de esa envolvente trazando la nueva posición del frente. Vale, ¿qué es lo que pasa cuando encontramos un obstáculo? Cuando encontramos un obstáculo, pues claro, tú sigues aplicando el principio de Huygens, buscando puntos en el frente y a partir de esto trazando la posición de las ondas esféricas secundarias y luego trazando la envolvente. Pero ¿qué es lo que pasa justamente cuando llegamos aquí? Bueno, cuando llegamos a la presencia del obstáculo, pasa que todos estos puntos donde podríamos dibujar, a partir de los cuales podríamos dibujar las ondas esféricas secundarias, resulta que quedan bloqueados por el obstáculo que hemos puesto en medio. Y entonces, a partir de ahí, si os dais cuenta, aquí ya solamente hay un punto que pueda progresar al otro lado, porque los otros puntos han quedado bloqueados por el obstáculo que hemos interpuesto. ¿Qué sucede? Que las ondas que se generan a partir de un punto siguen siendo ondas esféricas, según decía Huygens, ¿vale? Entonces, la única onda esférica que me queda es esta, que se organiza a partir de un único punto. La envolvente, por tanto, ya no es la envolvente de un montón de ondas esféricas secundarias y tiene una forma lineal, sino que es una envolvente que tiene esta forma circular o semicircular, ¿sí? Entonces, esto es algo que se observa, es decir, el rayo aquí se propaga de forma lineal y a partir de aquí, a partir de este punto, difunde, que es lo que pasa en el fenómeno de la difracción, que pasado el obstáculo, los rayos difunden de forma radial, ¿vale? Y los frentes se vuelven así circulares, ¿vale? Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues pasa justamente porque si aplicamos el principio de Huygens podemos ver que esas ondas esféricas secundarias y la envolvente en este caso coinciden, porque solamente hay una onda, solamente hay un punto, un foco en el cual apoyar estas ondas esféricas secundarias que se convierten también en el frente de onda a partir de ese obstáculo. ¿Cuál es la condición para que se genere este proceso, para que se produzca este fenómeno? Pues este fenómeno de la difracción se produce cuando el objeto o la rendija que interponemos al paso de la onda es de dimensiones iguales o inferiores a la longitud de onda de la onda que está propagándose, ¿sí? Si esta separación fuera mayor, nosotros habría un momento en el cual este fenómeno lo veríamos de forma mucho más difusa. Cuanto más grande fuera la separación, más difícil sería ver este fenómeno, y eso lo habéis visto en clase en algunos vídeos que os he puesto de la cubeta de ondas, ¿sí?